Primera de Timoteo, el capítulo 1, dice el verso 13, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Dice el verso 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Jesús, te invocamos en esta hora, Señor, y te damos gracias. Nos presentamos una vez más. Pedimos tu dirección, tu ayuda. Pedimos la inspiración, Dios de los cielos, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Ayúdanos una vez más y permite que alguna persona entienda este mensaje de salvación que tanto se necesita. Amén y amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Cuando uno piensa en el apóstol San Pablo, parece que pensara como en una persona fuera de lo normal, extraordinaria. Parece que pensara como en esas personas únicas, luchas, dificultades, batallas, peleas, angustias, persecuciones, naufragios, ataques de la familia, ataques de los hermanos, ataques de todos. Y cuando uno piensa en esa clase de personas, parece que sufrieran más que los demás. Pero es que cada persona tiene su vida. Yo creo que cada persona tiene su forma de ser, su manera. Y por qué no decir que cada persona tiene su instinto, su naturaleza, y cada persona tiene su destino. Las personas se buscan su destino. Y a veces por medio del oficio, del trabajo, las personas se buscan su futuro. Cuando Dios llama a una persona para ser salva, pues no quiere decir que la persona va a ser pastor, pero la persona puede ser salva para salvar a otros, para evangelizar, para ganar almas, para ser un diácono, para ser una ayudante en la iglesia. Y no necesariamente tiene que ser pastor, lo que importa es que sea salvo, porque eso es lo que interesa. Si ustedes leen detenidamente el verso que leí ahora, dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo ¿para qué? Porque ese es el propósito, salvar. El propósito no es ser pastor, no es ser diácono, no es ser ayudante, no es ser una persona superdotada. El principal plan divino de Dios es salvar. Y ahí se salva toda clase de personas, de culturas. Por eso se salva desde el que no sabe ni leer siquiera al más eminente que sabe leer. No es solamente la persona o negrita o blanquita o bajita o alta o robusta o delgada, no, porque si fuera solo para robustos, entonces los flacos quedaríamos por fuera. Pero es para todos, porque el Evangelio es para todos. Entonces, cuando uno piensa en esta persona y mira la vida, el testimonio que él tuvo, lo lleva a uno como a hacer una evaluación un poquito rápida, que hay personas que sufren más que otras, pero al mismo tiempo, aparte de sufrir más, está escrito que tengan que padecer más por algunas razones o algunas causas. De ahí entonces que cuando uno va leyendo esa vida llena de altibajos, tiene que tener que tuvo un principio.
cuando la persona se complica la vida con tantas cosas, pues tiene que ser que algo hizo que no salió bien y en vez de ganarse ínfulas de grandeza, se ganó fue ruina. Pero cuando una persona descubre los planes de Dios, más bien se gana la salvación y se gana también una vida futura de lo que Dios le quiera dar. De ahí entonces que Pablo, esa vida llena de altibajos. Yo tuve la oportunidad de estar en algunos lugares donde vivió Pablo y tuve la oportunidad de conocer algo acerca de San Pablo. Y quiero decirles que Pablo es una persona que, según lo relata las cartas, lo relata Gálatas, Efesios, Corintios, no era a última hora una persona superdotada, lo que era decidido. Y era decidido porque era una persona que tenía esa forma de ser, esa forma temperamental. Le escribe a unas personas y les habla como duro, pero cuando llega y se ve con ellos, lo primero que miran es una persona que no era tan alta, sino todo delgado. Y entonces se dice, pero este tan flaco, tan delgado, y habla como si tuviera 2 metros. Parece que la impresión que daba a los demás no era tanto en la manera de poder expresarlo en el escrito, sino que cuando él lo inspiraba a Dios, hablaba de una forma y escribía las cosas de tal manera que venía a ser como esa palabra inspirada. Por eso es lo que él dice, que la palabra de Dios es inspirada, útil para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para toda buena obra. De ahí entonces que los altibajos que él sufre es porque se las quiso dar, entre otras cosas, de guerrero, de valiente. Y cuando una persona se las quiere dar de algo, tiene que tener mucha sabiduría, mucho conocimiento, mucha inteligencia, mucho respaldo. Pero cuando se mete en algo ya con Dios, las cosas cambian. Y las cosas cambian porque Dios no busca guerreros. Dios no busca una cantidad de gente que esté dispuesta a hacer una cantidad de cosas de manera humana, sino que Dios busca personas que se dejen guiar. Y la persona que se deja guiar, Dios la mete por el camino que es. ¿Cuántos dan una alabanza al Señor? Entonces Pablo, que pudiéramos llamarlo Saulo de Tarso. Saulo de Tarso es la persona que se observa a la distancia y mira unas ancianitas, ancianos y unos niños cantando, y cantaban a un Jesús. Y él dice, pero es que estos no guardan la ley, estos no son como los de la ley, y estos tienen que ser diferentes, y fuera de eso tienen a otro Dios. Y entonces comienza a ser el benefactor de los demás. Y la única manera que encontró fue ponerse a perseguir a esos primeros cristianos. Y entonces él idea la manera, él dice, lo mejor es que yo voy a ir y voy con la influencia que yo tengo, voy a ganar documentos, papeles, y voy a ir allá al Sanedrín y me voy a encargar de mis amigos que tengo allá para que ellos me ayuden, y voy a acabar con esa gente. Al fin y al cabo es fácil. Acabar con ancianos es lo más fácil que hay. Hay niños, sí, está bien. Uno que otro adulto por ahí fuerte, pero no son muchos tampoco, porque yo llevo gente que está conmigo, entonces eso se acaba rápido. Rápido, primero fue destruido Saulo y ahora es San Pablo. O sea que no era tan fácil. Por eso cuando vamos leyendo la palabra del Señor y se lee lo que presenta Pablo, que es cuando él, si ustedes leyeron detenidamente lo que leíamos ahora, quiero que noten lo siguiente. Primero, él comienza hablando de su ministerio y él dice que Dios lo fortaleció y lo tuvo por fiel poniéndole en el ministerio. Pero después de ministerio habla de su testimonio de vida.
Y cuando habla de su testimonio de vida dice, habiendo yo sido antes blasfemo y perseguidor, mas fui recibido a misericordia. Entonces ya parece que deja ministerio a un lado y se dedica a lo que es salvación. Yo creo que lo más importante que hay en la vida es ser salvo. Porque si usted no tiene la teología, no tiene la homilética, la hermenéutica, la exégesis, todo, no es que no se pueda salvar. Usted se salvará aún sin conocer mucho de los libros de la Biblia, pero si alaba y glorifica a Dios y es bautizado en su nombre, usted es salvo, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Amén. Lo que deseo que tenga en cuenta, y cuando esté en su casa lo lea con calma, es que el capítulo 1 enfoca la realidad de lo que Pablo presenta, que es la realidad de cualquier persona. Por eso les decía que no es superdotado. Él supo varios idiomas sencillamente porque hay muchas personas en el mundo que hablan muchos idiomas y no son superdotados. Usted ve un negrito allá en África, allá en Cabo Verde o en Tanzania o donde sea, flaquito y vendiendo frutas, háblele el inglés, sabe inglés, háblele francés, sabe francés, háblele español, habla como 4 y 5 y 8 idiomas. Entonces no es que sea superdotado, es que fue un hombre estudiado y lo aprendió. Ahora, cuando vamos leyendo acá, hay una diferencia, palabra fiel y digna de ser recibida, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, y aquí es donde yo deseo que comencemos a entrar a ese principio de valores de lo que es lo que Dios hace. Por eso está diciendo que Él fue el primero. Parece que no se queda de último, es de primero, porque Él reconoce su arrogancia que tenía, reconoce su prepotencia, reconoce todo lo que era su forma de ser. Él reconoce que persiguió, blasfemó, habló, hizo de todo lo malo, pero al él reconocer, dice que Dios tuvo misericordia de él y lo sacó de allá. Y cuando lo saca de allá, parece que es como el enfrentamiento entre dos fuerzas. Y cuando hay un enfrentamiento entre dos fuerzas, parece que tiene que haber una más débil que la otra. Pero es que enfrentarse con Jesús es una fuerza, yo llamaría como irregular. Yo llamaría que ya Jesús va ganando. ¿Quién se mete con Él? ¿Quién le gana a Él? Si Él es el que no ha perdido ninguna batalla. Dele un aplauso al Señor ahora. Oh, alabanzas al Señor. Parece que las dos fuerzas se encuentran y entonces Él dice, ya llegó el momento, voy a ir. Y va, lleva los documentos, lleva caballería, lleva personas, lleva soldados, llevó todo lo que quiso. Acabo con ellos hoy porque acabo. Pero resulta que primero acabó Jesús con él. En la mitad del camino, ya conocen la historia, fue derribado. Y parece que de la manera más sencilla que hay, no pierde ningún brazo, no se golpea la cabeza, no queda inválido. Lo único que queda es ciego. Sigue normal, piensa, habla, actúa, y tirado en el piso, yo diría que comiendo arena, que era lo que había, alcanza a decir, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahí está el choque entre los dos. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Métete conmigo y te va mal, pero trabaja conmigo y te va bien.
No le llevemos la contraria, metámonos con Él, tengámoslo de amigo, tengámoslo de Señor. Amén. Tengámoslo de Salvador, tengámoslo de vida, tengámoslo de verdad, tengámoslo de guía, tengámoslo de protector. No hay más amenes, tengámoslo como Dios. Dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 9, verso 4. Cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Aquí nuestro amigo Saulo quedó más enredado todavía, como pudiéramos decir, más perdido. Estoy persiguiendo a esos ancianos, esos viejitos allá, esas señoras y niños, y por acá alguien me dice: ¿por qué me persigues a mí? Parece que esos están protegidos por este. Parece que aquellos no están solos, pero es que yo no los veo, no lo veo allá. ¿Quién está con ellos que tenga coraza, que tenga espada, que tenga todo? No, levantan las manos y alaban y glorifican. Entonces, ¿quién es el que me está hablando a mí? Tiene que ser alguien que tenga un poder mayor que cualquier otro poder, de derribarme a mí, tumbarme a mí, meterse conmigo. Y resulta de que el que se está metiendo con él le está diciendo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Métete conmigo y te vas a chuzar más. Métete conmigo y terminarás herido. Pero no vamos a discutir ahora. No es mi intención discutir contigo. Más bien, ya sabes que alguien va a ir por ti. Ya sabes que alguien te va a llevar a un lugar. Y entonces después a mí me llama la atención que él dice: ¿qué quieres que haga? Pero como Jesús es Jesús y es soberano, Jesús no le dice: no, ya que hicimos las paces voy a hacer así, 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 así. No, Jesús le dice en dos palabras: levántate y después se te dirá lo que te conviene. No lo que me conviene a mí como Dios, lo que te conviene a ti. Vete y se te dirá lo que debes de hacer. Es que no depende de nosotros. Con usted o sin usted, o conmigo y sin mí, Él trabaja, Él hace todo. Usted y yo no somos indispensables, Él es el indispensable. Él levanta a otro hombre, otra mujer, otro líder, otro patriarca, otro rey. Él levanta lo que sea. Lo que pasa es que el ser humano se llena de injulas, de grandeza. Entonces, si yo no estoy, no hace nada. Eso no es así. Dios no lo toma nada de sorpresa. Dios no se fatiga con cansancio. Dios no se cruza, entre comillas, como de brazos. A ver, ¿y ahora yo qué hago? ¡Qué sorpresa! Estoy embolatado, estoy perdido. Él es soberano y hace lo que quiere y como quiera hacerlo. Vete y se te dirá lo que te conviene hacer. Solamente quiero leer acá este pasaje que precisamente dice de esta manera en Hechos 9:15. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Qué cosa tan maravillosa. Entonces, por eso les decía al comienzo, Pablo se ganó ese futuro de esa manera. Llegaba a las ciudades y donde no lo golpeaban, lo amenazaban.
La parte donde le iba como un poco mejor, le daban unos latigazos. Varias veces le dieron 39 y más azotes. En otra ocasión lo persiguieron. En otra ocasión un naufragio. En otra ocasión lo traicionaron y lo engañaron. Y él decía, hablando de ese listado que habla 2 de Corintios 10 y 12, él habla una cantidad de cosas, pero ya las habla para engrandecer la obra que Dios hizo en él, porque a última hora Pablo sigue siendo un Pablo, pero Dios sigue siendo el Todopoderoso. ¡Oh, aleluya! Cuando uno va deteniéndose a pensar entonces en esto, uno piensa, Pablo, oiga, el tiempo como que se va rápido aquí. Se va, ¿eh? Y no lo podemos detener. Pero yo quiero que tengan en cuenta esto. Pablo se tuvo que ir después de que recobró la vista a un lugar. Dios, por la misericordia de él, me llevó a ese lugar, a Petra, por allá cerca Siria, en un recorrido que hice hace años. Y estando allá, un rabino de los que estaba allá dice, aquí hace muchos años vino un hombre, lo relatan los escritos de acá, que llegó con una cantidad de pergaminos y se metió en una de esas cuevas que hay allá, y en esas cuevas que son de roca, porque por eso se llama Petra, que quiere decir roca, allá viven en medio de la roca. Hay aposentos en la roca, hay tumbas en la roca, hay palacio en la roca, es como una roca inmensa que la convirtieron en ciudad, por eso llama Petra, pero dice que se metió allá, y se metió allá a estudiar, a investigar, a leer. Allá no se metió a comer y a dormir, allá se metió, y ¿saben qué es lo que yo pienso ahora hipotéticamente de Pablo? Que él se mete allá y dice, pero ¿quién fue el que me tumbó? Es que me está trabajando, ¿quién fue? Si yo no vi a nadie. Y un tropiezo de un caballo no es para que haga todo eso, y menos que hable. ¿Quién fue? ¿Qué sería? ¿Qué pasó? Y es donde tiene que irse allá y comenzar desde el Antiguo Testamento. Y en ese Antiguo Testamento va encontrando al Mesías, va encontrando al Shiloh, va encontrando el Shaddai, va encontrando a Emmanuel, va encontrando el que nacerá de una virgen, va encontrando el que es de las salidas desde el principio. Parece que allá tardó 3 años, ya lo viene trayendo desde allá. Y cuando ya llega a la parte del nacimiento, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo. Entonces ya a lo último él dice, pero ¿con quién me metí yo? Ni más ni menos que con ese mismo Dios de la antigüedad. Me metí ahora. ¿Quién le va a ganar a él? No le gana a nadie. Y ahí, para agilizar un poquito, es donde ya sale de allá a los 3 años y es donde ya tiene la revelación. Por eso cuando usted lea las cartas pastorales, esas 14, note que es el único apóstol que más habla de la unicidad, de la divinidad, de Dios manifestado en carne, del solo Dios verdadero, de aquel que era el Mesías. Él es el único que más habla porque lo conoció más profundamente. Un aplauso para nuestro Dios ahora. Quiere decir entonces que nosotros no estamos tan atrasados ni tan ignorantes en creer en Él, en adorarlo, en exaltarlo y glorificarlo, porque el mismo Pablo escribiendo a los hebreos dice, Jesucristo es el mismo
ayer y hoy y por todos los siglos. Después que sale de Petra, se va a Jerusalén y parece que ya se pone su mejor túnica, la más bonita, y llega allá. ¿Dónde está Pedro? Pedro no está. ¿Y quién hay por ahí? Pues por ahí hay un apóstol, y los otros no, ellos no están por aquí ahora. Y entonces él dice, yo que venía a contarles que me derribó, que me tumbó, que fui, que estudié, y no hay ninguno. Y de pronto Andrés o Felipe va y le dice a Pedro, ese que perseguía la iglesia por ahí llegó. Sí, ese que mató tantos idiotas, ahí llegó. Y entonces dice, pues que se vuelva porque aquí no lo vamos a recibir ahora. No lo recibieron porque le tenían miedo todavía y creyeron que se había camuflado, que se había disfrazado de oveja para ir a atacarlos allá y no querían recibirlo. Entonces surge un hombre llamado Bernabé. Lea en Hechos 15 y en Hechos 9 que hay un Bernabé allá que es hijo de consolación, y ese Bernabé se da la tarea de hablar con él. ¿Cómo fue el milagro? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿Cuándo fue? Y cuando ya le explica bien, él dice, voy a hablar con ellos. Pero ellos dicen, no, eso no es así, eso no es así, eso es mentira. Él viene a atacarnos ahora. Y fue trabajo duro para él hacerles creer a ellos que no los iba a matar, sino que era ya convertido como ellos. Cuando eso llega a ese nivel, entonces ya es donde le permiten que vaya a hablar y comienza a hablar. Y por allá, ustedes ven lo que sucede por allá precisamente en los Hechos de los Apóstoles, que él va a hablar y habla. Y parece que a todos los que Pablo le habla se van convirtiendo, se van entregando, y parece que Dios le va abriendo ese camino. Y al Dios abrirle ese camino, entonces es cuando ya algo sucede en Hechos capítulo 13. Todos están reunidos, están ayunando, están orando. Y cuando están en ese nivel, digamos, espiritual, dice que el Espíritu Santo habló y le dice, apártenme a Bernabé y a Saulo, para lo cual los he llamado. Y los manda de misioneros. Y allá en Hechos 18 precisamente es donde ya lo han castigado tanto, lo han humillado tanto a Pablo, que mire lo que dice él en el capítulo 18, el verso 6. Pero oponiéndose y blasfemando estos, o sea los judíos, les dijo sacudiendo los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra cabeza, yo estoy limpio, pero desde ahora me voy. ¿Para dónde? Para los gentiles. De ahí se llama el apóstol de los gentiles. Y cuando el Señor lo llama, le dice para que vaya y predique a los gentiles. Y por eso es que cuando lea Gálatas capítulo 1 y capítulo 2, va a encontrar que en el capítulo 2 ya se reúnen los apóstoles con él, ya lo reciben, y allá Pedro queda llevando el mensaje a los judíos, y ya Pablo le lleva el mensaje a los gentiles, y en vez de haber discordia, la Biblia declara que le dieron la mano de compañerismo a Bernabé y también los apóstoles, y le dijo, y cuando vayas a predicar, acuérdate de los pobres, acuérdate de los que tienen necesidad. Y dice Gálatas que ellos lo hicieron, y en los capítulos siguientes aparece esa responsabilidad. ¿Por qué hablo de esta manera? Porque precisamente esta noche puede haber una persona de esas aquí. No le gusta el evangelio, no le gusta que le hablen, antes de casualidad Dios lo trajo acá. Y de pronto usted dice, ve, por allá está fulano, yo pensé que no iba a venir, vino, ahí está. Es que Dios tiene sus mensajes para sus personas. Entonces yo le quiero decir a esa persona que esa parte tan exclusiva
Lo que Dios hizo fue darle una revelación divina y única a Saulo de Tarso, que es Pablo. Le reveló, le mostró, le habló, pero fue un hombre que Dios lo llamó y lo dotó para padecer y para sufrir y para luchar. De pronto usted no es esa clase de persona. Aquí no le estamos diciendo a usted, y tiene que irse a predicar mañana y pasado mañana, y lo van a bajar en un canasto por allá de un piso alto, y lo van a sacar afuera, y se le va a dañar ese barco en el cual iba a ir, como le pasó a Pablo. No, aquí lo único que le decimos es que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Qué va a hacer Dios con usted? Ya sabe lo que va a hacer. Usted sigue su trabajo, sigue su empleo, usted sigue la responsabilidad de su familia, usted sigue con sus hijos. Lo único es que cambia de vida y deja de ser adúltero y fornicario y mentiroso y todo lo imaginable, porque Dios hace una transformación en usted. Eso llama nueva criatura, nuevo hombre. Por eso es que la invitación es con esta calidad de Dios, con esta calidad de salvación. La salvación más perfecta que hay es con el ser más perfecto que lo hizo. No vengamos acá que don fulano, que el líder religioso tal, que el Mahatma aquel que lo hizo. No. El único que nos interesa es aquel que se manifestó en carne. El único que los ángeles entonaron el canto. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra haya paz. Eso no lo hicieron ni con Herodes, ni con David, ni con Daniel, ni con Jeremías, ni con Malaquías, ni con Atila, ni con Herodes, ni con César. El único que se merece el canto de los ángeles es ese Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo diría que Pablo es un testimonio viviente, único. Pero cada persona tiene su testimonio, usted tiene el suyo. Algún día lo dirá, pero yo sí quisiera, antes de terminar, yo sí quisiera que uno de nuestros amigos que nos acompaña aceptara a Jesús esta noche. ¿Cuántos se sentirían contentos esta noche? Esté en pie, por favor. Yo quiero decirle algo. Si todos tenemos un testimonio y una vida, lastimosamente no hay 2, ni 3, ni 4 vidas, es una sola. Y es la que más hay que manejar sabiamente. O sea que el mensaje de Dios siempre llega a tiempo. El que llega a veces tarde es el humano, pero Dios tiene el mensaje completo a tiempo. Yo estaba sentado allí y ¿saben qué pensé? Algo que seguramente usted lo sabe, pero yo miré para acá y yo dije, por este altar han pasado miles de personas. En las convenciones que teníamos aquí, esto se llenaba de gente aceptando al Señor, recibiendo el Espíritu Santo, y entre esos estaba yo. Por aquí han pasado miles de hombres que terminaron siendo misioneros, predicadores. Orlando Tobar pasó por acá. Guillermo López, me da tristeza que sufrió el accidente, es uno de mis amigos. Lo visité en Estados Unidos allá. Pero ¿cuántos miles han pasado acá y no les ha ido mal? Porque han sido rescatados por el Señor. ¿Será que esta noche
Esta noche habrá uno de los amigos que quiere que hagamos una oración por él. ¿Será que quiere venir aquí y decir, si Pablo, con tanto poderío y tanta sabiduría, aceptó a Jesús, ¿quién soy yo para no aceptarlo ahora? Yo quiero hacerle esa invitación. Uno de los amigos que quiere venir aquí, vamos a invitarlo y vamos a orar. Si usted le trajo y quiere venir con él, venga acá. Pero yo quiero hacer esa oración en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque esta es su noche. Noche de salvación. Noche de perdón. Y si muchos han pasado por aquí, usted no es la excepción. Venga una señorita, un joven, un caballero. Los hermanos diáconos podrán venir por acá, o la diaconisa, venir y ayudar a orar a esta niña. Siga avanzando alguien acá, venga de los que se encuentran acá. Vamos a pedir que este coro o este grupo musical entone la alabanza un poco más suave, el mismo coro que cantaron ahora. Yo te busco.